la Operación Lava Jato, cuando ha empezado en el 2014, ha despertado mucha esperanza en el seno de la sociedad brasileña porque finalmente se empezaba a investigar y hacer juicio contra personalidades políticas y del mundo corporativo bastante importantes. Eso ha despertado una gran esperanza, porque por supuesto que la sociedad brasileña, como cualquier sociedad democrática, aspira a una vida política que sea lo más limpia posible, en donde haya menos corrupción. El problema que se ha observado a lo largo de los últimos casi 3 años de desarrollo de la Operación Lava Jato ha sido una política muy selectiva de la parte de los operadores del Poder Judicial y de la Fiscalía con respecto al lugar en donde iban a investigar la corrupción en el mundo político. Y entonces una selectividad, lo digo porque hubo en varios momentos, en primer lugar, 2 pesos y 2 medidas con respecto a qué partidos políticos investigar. Y entonces durante los primer año y medio más o menos, prácticamente solamente los políticos y los agentes económicos, operadores económicos del mundo empresarial involucrados con el Partido de los Trabajadores han sido investigados. Es decir, que la Operación Lava Jato se presentaba sobre todo como una investigación de los gobiernos petistas, lo que está bien que hagan esta investigación, pero se ha transmitido con el apoyo de los medios de comunicación, sobre todo de algunos medios de comunicación como la Red Globo, pero también otros periódicos como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, el periódico O Globo de la misma red que había mencionado, una cierta idea de que la corrupción sería en el mundo político brasileño sinónimo de izquierda y de Partido de los Trabajadores. Bueno, esto fue un primer momento y creo que fue un primer momento bastante peligroso y delicado desde el punto de vista de la conducción de la operación. Más recientemente, es decir, después del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, es decir, que a partir del momento en que el voto ya estaba asegurado en el seno del Senado con la presidencia del procedimiento todo por el presidente de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal Federal, ahí sí se ha empezado de modo más sistemático también a investigar a otros partidos, sobre todo al partido que es el partido de centro que estuvo en el poder durante todo el periodo de la redemocratización en Brasil, que es el PMDB, el partido del movimiento de la democracia brasileña, que ha sido un aliado importante de los 2 gobiernos de Lula y del gobierno del primer mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Y entonces ahí sí, digamos que la Operación Lava Jato ha, entre comillas, universalizado poco a poco sus investigaciones. Muy recientemente, en los 3, 4 últimos meses, ha llegado incluso en el seno del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido que ha sido derrotado en las últimas elecciones por el Partido de los Trabajadores, y que no ha reconocido su derrota electoral en el momento mismo del anuncio de los resultados. Entonces, para hacer un balance, se puede decir que hay dimensiones positivas con respecto a las investigaciones que se hacen, pero hay elementos muy peligrosos en la conducción ella misma de la Operación Lava Jato. Por ejemplo, los indiciados son puestos en prisión preventiva, como decimos en portugués, en Brasil, durante un periodo muy largo, lo que no está previsto en el Código de Proceso Criminal brasileño. Las denuncias, como llamamos en Brasil, las delaciones premiadas son negociadas con los indiciados aún en prisión, cuando, según el procedimiento normal en un Estado democrático de derecho, deberían ser negociadas con el individuo que va a hacer la delación premiada, que esté en libertad, para que no haga ningún mecanismo de coacción con respecto a ese individuo, para que, bueno, ceda y haga una delación
para el simple hecho de no estar más en la cárcel. Entonces creo que hay elementos que son también peligrosos en la conducción de esta operación, además de estos elementos de procedimiento del Código de Proceso Criminal en Brasil, también un enlace que a mí me parece bastante delicado desde el punto de vista de la democracia, de la vida democrática, que es un enlace entre el Poder Judicial, la Fiscalía, la conducción de los procedimientos y los medios de comunicación. Es decir, para que tengan una idea, hay filtraciones que salen al momento mismo que el individuo está indiciado o investigado, está prestando su testimonio. Algo que debería ser del orden de la conducción del proceso criminal, que debe quedarse en el ámbito del tribunal o del juicio el mismo, pero que al mismo momento de la conducción de este testimonio ya está saliendo en algunos medios de comunicación. Y son siempre los mismos medios de comunicación que tienen acceso a estas filtraciones, lo que deja de una forma muy evidente la cooperación muy estrecha que hay entre segmentos del Poder Judicial, de la Fiscalía y de los medios de comunicación que de una cierta forma hacen un verdadero espectáculo del proceso judicial, pudiendo llegar a la condenación de este individuo por los medios de comunicación y la formación de una opinión pública de condena antes que la sentencia haya sido promulgada por un juez o por un tribunal en segunda instancia, por ejemplo. Eso me parece particularmente peligroso en la conducción de la Operación Lava Jato como un todo. Bueno, creo que en primer lugar hay que decir que en la sociedad brasileña, en la vida política y también en el mundo académico, se ha creado una brecha con respecto al proceso de impeachment contra la presidenta Dilma. Hay una parte de la sociedad brasileña y del mundo académico que considera que se ha tratado de un impeachment según los procedimientos constitucionales, según la ley del 1951 sobre el impeachment contra el presidente o la presidenta, contra el jefe del Ejecutivo en Brasil, una ley muy antigua. Y hay una parte de la sociedad brasileña, de la vida política brasileña y del mundo académico que considera que este proceso no fue solo un proceso de impeachment, pero un proceso muy controverso de impeachment que unos pueden caracterizar como un golpe parlamentario, mediático, judicial. Yo estoy en este segundo campo de analistas y de cientistas políticos en Brasil. Creo que es importante decirlo para que quizás en algún momento en el ámbito del Colegio de México también se pueda escuchar la opinión y la evaluación de un cientista político que se encuentre en el otro campo, es decir, que considere que se ha tratado pura y simplemente de un procedimiento constitucional según las reglas del juego. Para mí no ha sido eso. Para mí se ha tratado de un verdadero golpe parlamentario con el apoyo de los medios de comunicación corporativos, conservadores y con el apoyo de una parte del Poder Judicial. Puedo desarrollar esta idea a lo largo de esta charla con ustedes, creo que sería importante, y que como resultado de este proceso muy controverso del impeachment, hay una serie de políticas públicas y de estrategias de desarrollo que se han ya anunciado desde la primera destitución preliminaria de Dilma Rousseff en mayo del 2016, es decir, prácticamente hace un año, una serie de políticas que se han implementado en un ritmo bastante acelerado. Algunos ejemplos. Desde el punto de vista simbólico, el ministerio que ha sido formado por el presidente, entonces presidente interino,
Michel Temer en mayo del 2016. Es el primer ministerio, la planta de ministros desde el periodo de la redemocratización en Brasil, que es exclusivamente compuesto por hombres blancos. Bueno, eso puede parecer, yo no soy un especialista, un experto de género, no estudio estas cuestiones de raza, pero para un país compuesto, evidentemente por lo menos el 50% de mujeres y por el 51% de personas negras, no tener ningún representante de estas categorías por la primera vez en la historia de la redemocratización en Brasil, creo que es una señal simbólica muy importante que el presidente, entonces presidente interino, en mayo del 2016, ha dado a la comunidad política brasileña, al mundo político brasileño, a la sociedad en general, y que ha sido un elemento simbólico para mí muy revelador de lo que vino tras este primer nombramiento de la primera planta de ministros que tuvimos. Bueno, políticas públicas de educación y de salud tras un voto que hubo en el ámbito del Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados cuanto el Senado, y ya sancionado por el ya presidente Michel Temer, que congela los gastos públicos en políticas sociales por 20 años. Es decir, inviabilizando un incremento de la inversión social de la parte del Estado brasileño, constitucionalizando este congelamiento por 20 años. Por supuesto que se puede imaginar que un nuevo Congreso vote una nueva enmienda constitucional, pero el número de votos necesarios es muy elevado y si este congelamiento permanece, eso puede inviabilizar la manutención de políticas de inclusión en el ámbito social, en el ámbito en particular de educación, y puede inviabilizar en definitivo la manutención del Sistema Único de Salud, el famoso SUS, que ha tenido tantos premios internacionales, que es muy reconocido aquí en Latinoamérica, pero fuera de la región, como un sistema que tiene un ideal de inclusión de todas las capas en términos de cobertura en salud pública. Hubo también cortes, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza superior y de la investigación, del orden del 45% del presupuesto de las universidades públicas federales, que ha sido recortado. Otras medidas importantes, la decisión de indicar a amigos de la dictadura civil-militar en la Comisión de Amnistía, que también ha sido un elemento no solo simbólico, porque estos señores toman decisiones con respecto a lo que puede hacer la Comisión de Amnistía, que son decisiones importantes con respecto a nuestra memoria reciente tras el fin de la dictadura civil-militar, el nombramiento en el ámbito de la Fundación Nacional de Protección a los Indígenas de un general al cual no le gusta necesariamente el diálogo con los indígenas. El actual ministro de la Justicia, el señor Serrallo, por ejemplo, en su agenda oficial, si miras la agenda oficial del ministro a lo largo de un año, nunca ha recibido a un representante del movimiento indígena, y ha recibido muchos representantes del movimiento ruralista, del desarrollo del agronegocio en Brasil. Acabamos de tener la semana pasada algo muy difícil que ha pasado en Brasil, con la muerte de más de una docena de indígenas en el Maranhão por liderazgos ruralistas no contentos del hecho de que tengan tierras aún protegidas en reservas indígenas. Entonces creo que hay una serie de medidas políticas y que no son solo de carácter macroeconómico, pero también de carácter social, educativo, simbólico, cultural, que de una cierta forma, desde mi punto de vista, representan un retroceso de todo lo que habíamos conquistado tras la redemocratización. Desde Fernando Henrique Cardoso, pasando por Lula y por Dilma, hubo incrementalmente una serie de mejoras
con respecto a la vida democrática, con respecto a los derechos sociales, económicos y culturales. Cada presidente tuvo sus coaliciones políticas, tuvo sus preferencias políticas, tuvo, sus estrategias de gobierno que fueron distintas, eso es importante decirlo. Pero veníamos en una especie de progreso incremental con respecto a la inclusión de las capas populares en la vida social y política brasileña, con respecto a la reducción de la desigualdad y de la pobreza extrema en Brasil. Por ejemplo, en el 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha sacado Brasil del mapa mundial de la hambre. Es decir, Brasil, porque ya tenía menos del 5% de su población viviendo con problemas de hambre, fue considerado como un problema que no sería más endémico y entonces lo saca la Organización de Naciones Unidas, FAO, del mapa del hambre. Eso es algo tremendamente importante en términos de conquista social. Y hoy día, tanto la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, con la mejora del coeficiente Gini, por ejemplo, todas estas cuestiones tan fundamentales para una sociedad desigual como la nuestra en Brasil y que es una característica de muchos países latinoamericanos, eso está en jaque. Creo que está puesto en juego si va a ser capaz el Estado brasileño con el actual gobierno de seguir promoviendo un desarrollo económico social que sea, de hecho, democrático e inclusivo. Durante el discurso de toma de posse del primer canciller, José Serra, que ha asumido en mayo del 2016, hubo un cambio reciente, hace un mes y medio, con otro senador que ha asumido el Ministerio de Relaciones Exteriores, el famoso Itamaraty en Brasil. Entonces ya hemos tenido en un año 2 cancilleres del gobierno Temer. Los 2 cancilleres hay una cierta continuidad en el discurso de los 2. No hay una prioridad muy clara con respecto a las relaciones con otros países en desarrollo. La agenda de cooperación sur-sur, de relaciones sur-sur de los gobiernos anteriores no ha sido totalmente abandonada, pero no tiene la misma prioridad en términos de presupuesto, en términos de visibilidad política. Lo mismo pasa para el grupo de los BRICS. Es un punto de interrogación lo que va a pasar con respecto a la permanencia de Brasil en este grupo de países considerados como potencias emergentes. También el caso de la integración regional y, digamos, un cierto cambio de perspectiva importante con respecto a Mercosur. De hecho, lo que se pretende, si el gobierno se mantiene a lo largo y si esta coalición de partidos políticos logra ganar las elecciones en octubre del 2018, sería una aproximación de la naturaleza del Mercosur con lo que existe actualmente en el ámbito de la Alianza del Pacífico. Es decir, un modelo no tanto de integración regional propiamente dicho, pero más bien de cooperación regional y de acuerdos de libre comercio, pero sin una visión más política, más social de los procesos de integración, que es lo que con todas las dificultades estaba pasando hasta el gobierno de Dilma Rousseff con el proceso de integración Mercosur. Otra diferenciación que creo que es muy importante es una relación muchísimo más próxima con los países occidentales en general, pero sobre todo con Estados Unidos de América. Es decir, una aproximación en términos de política exterior y de visión y de concepción del orden internacional. Si los gobiernos petistas han promovido una visión, una versión de la política exterior que ha sido muchísimo más revisionista de este orden internacional con respecto por ejemplo, a la reivindicación de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, la fundación del Foro India-Brasil-Sudáfrica, el Foro IPSA, la
creación del grupo BRICS con Brasil, Rusia, India, China y después Sudáfrica, las cumbres entre Sudamérica y países árabes, las cumbres entre Sudamérica y países africanos, toda la agenda de cooperación sur-sur, etc. Digamos que toda esta énfasis en una concepción más bien autonomista de la política exterior, esta enjeque con el nuevo gobierno de Michel Temer, lo que se está intentando promover es una aproximación bastante clara con el gobierno de Estados Unidos. Hubo las elecciones en Estados Unidos y creo que el resultado de las elecciones no ha sido muy feliz para el actual gobierno brasileño porque había una apuesta muy fuerte en la victoria de Hillary Clinton. Incluso el entonces canciller José Serra había afirmado, y eso está publicado en los periódicos brasileños, que era imposible, sería una verdadera locura, como decimos en portugués en Brasil, que Trump ganara a las elecciones y que Hillary Clinton era de hecho la candidata que iba a ganar las elecciones presidenciales en Washington. Bueno, pasó lo que hemos acompañado en los últimos meses y creo que la victoria de Trump ha provocado un cierto choque en la estrategia que había sido diseñada en Brasil, pero también en Argentina con el gobierno Macri con respecto a esta aproximación. Es un indicador, por ejemplo, que en su primer discurso, cuando ha tomado pose el primer canciller del gobierno Temer, José Serra, el senador José Serra, que ha tenido un rol muy importante en sus años de ministro de la Salud, por ejemplo, eso hay que reconocer, pero su discurso, en la primera vez en la historia de los discursos de los cancilleres recién nombrados, no menciona la América del Sur, la integración sudamericana, la integración latinoamericana como un elemento central de la política exterior brasileña, pero sí menciona a 3 países de la región, sobre todo a 2 países de la región y a un proceso de integración regional, que fueron México, Argentina, es decir, ha resaltado la necesidad de una aproximación de Brasil con los gobiernos de México y de Argentina y una aproximación del Mercosur con Alianza del Progreso. Creo que eso, Alianza del Pacífico, perdón, creo que eso da una... Fue un lapso interesante, porque la Alianza del Progreso vino de Estados Unidos. La Alianza del Pacífico y Mercosur, una aproximación entre Mercosur y Alianza del Pacífico, fue el segundo punto que él ha mencionado. Y creo que eso ya, bueno, es bastante revelador de las diferencias de modelos de inserción internacional y de papel que puede tener la política exterior en la promoción del desarrollo nacional brasileño. Bueno, yo creo que el primer desafío, el más importante que está en el orden del día, es la manutención de las elecciones presidenciales para el año próximo. Está previsto en el calendario electoral que en el octubre del 2018 Brasil debe tener, como ha dicho recientemente aquí en México la expresidenta Dilma Rousseff, un encuentro con la democracia. Bueno, creo que eso es el primer paso fundamental, que este encuentro con el voto de los electores ciudadanos brasileños sea mantenido. Y creo que es el primer punto. El segundo punto que me parece fundamental es en el proceso actual de la operación Lava Jato, lo que está en juego es si Lula, si es condenado en segunda instancia, es decir, no por un juez individual, pero por una corte de segunda instancia, un tribunal, si él recibe esta segunda condenación, aún no ha tenido ni siquiera la primera, eso hay que decirlo, estaría inviabilizado como candidato a las presidenciales. Como la operación Lava Jato se está conduciendo de una forma que, desde mi perspectiva,
no está jugando el juego del Estado democrático de derecho y no está jugando ni siquiera el juego del Código de Proceso Criminal vigente en Brasil, entonces yo creo que hay un riesgo de que el Poder Judicial desempeñe un papel político, desde mi perspectiva nefasto, para inviabilizar la candidatura del expresidente Lula en las próximas elecciones del octubre del 2018. Eso sería nefasto porque en las encuestas actuales Lula aparece como el candidato número uno de la mayoría de la población brasileña. Hay algunas encuestas incluso que lo han presentado como el candidato potencialmente victorioso en la primera vuelta, es decir, ya con más del 50% de los votos válidos en las elecciones del año próximo. Bueno, esto es una cuestión muy importante, porque si el juego democrático dice que los candidatos que reciben más votos van a la segunda vuelta, o que el candidato que tiene más que del 50% de los votos válidos en la primera vuelta ya está electo. Entonces, bueno, si las reglas del juego son esas, y si estamos en la democracia, de hecho, entonces tenemos que cuidar para que estas reglas permanezcan vigentes durante todo este proceso y que se garantice que todos los candidatos potencialmente interesados en competir por la presidencia de la República de Brasil en el año próximo tengan la posibilidad efectiva de ser candidatos, y que la justicia conduzca sus procesos con los tiempos de la justicia, pero no de una forma, bueno, en portugués utilizamos el término justiciero, es decir, la justicia que deja de ser justicia porque se hace un enlace con los medios de comunicación, porque quiere condenar a los individuos antes que la sentencia esté de hecho pronunciada. Entonces creo que ese es un elemento crucial para los próximos meses y el año del 2018. Si tendremos realmente un juego democrático para garantizar las elecciones en Brasil, bueno, y a ver los candidatos que se perfilan como los competentes, los que van a participar en esta competencia. Hay muchos indicadores en las encuestas más recientes que apuntan a la ex senadora Marina Silva como una posible candidata que recibe alrededor, hay, bueno, cuentas diferentes de acuerdo con las encuestas que uno puede mencionar, pero sería la segunda o la tercera candidata más fuerte. Otro candidato que ha despontado como un candidato muy fuerte, y eso desde mi perspectiva es tremendamente preocupante porque es un candidato de la extrema derecha en Brasil, que se llama Jair Bolsonaro y que tiene el mismo porcentaje, aproximadamente el mismo porcentaje de apoyo en las encuestas que la ex senadora Marina Silva. Entonces creo que, bueno, para el juego democrático las cosas hay que seguir de muy cerca en Brasil, porque no está garantizado, en primer lugar, que las elecciones ocurran. Y hubo un editorial del periódico O Globo en esta semana, por ejemplo, allí en Río de Janeiro, en el cual el periodista, que se llama Merval Pereira, dijo que hay que impedir la candidatura de Lula, porque si no se le impide la candidatura, él gana las elecciones. Bueno, el juego democrático no es así, no hay que impedir una candidatura. Lo que hay que hacer es ver si los candidatos cumplen con todos los criterios jurídicos necesarios para que puedan entrar en la competencia. Pero ex ante decidir que un candidato, porque no me gusta el candidato, porque es de centro izquierda o de izquierda o lo que sea, no pueda competir porque a una cierta parte de la élite brasileña no le gustaría que fuera de nuevo presidente de Brasil, pero decidir ex ante del juego democrático, eso me parece un riesgo y un peligro muy grande para el Estado democrático de derecho en Brasil.